Ejemplos de frases. A ver, que se me acaba de ir la olla y lo tenía antes pensado. Bueno, pues nada, no me vendrá. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bien, el vídeo que nos toca hoy, que es sobre el verbo y sus características, quería haberlo subido antes, pero no he tenido opción, no he tenido mucho tiempo, así que vamos a darle caña ahora. ¿Qué voy a tratar en el vídeo? Pues primero voy a empezar hablando de qué es el verbo, ¿vale? ¿Qué es? A continuación ya me centraré en sus características, que son dos, la función y la forma, ¿vale? Dentro de la forma me centraré en las formas verbales que hay y en las características dentro de la forma, y así podré pasar a explicar las formas verbales que pueden ser simples, compuestas o no personales. Y por último hablaré de las conjugaciones verbales, que son tres, así que es algo muy facilito. El vídeo puede parecer un poco denso, pero ya veréis cómo es muy sencillo, así que vamos a por ello. Bien, chicos, antes de borrar todo esto e ir haciendo trocito a trocito, voy a hablar de qué es el verbo, ¿vale? ¿Qué es el verbo? Pues el verbo es un tipo de categoría gramatical, o es decir, un tipo de palabra que nos indica acción, movimiento, estado, consecución, ¿de acuerdo? Es decir, lo que indique todo movimiento o acción dentro de una oración va a ser el verbo. ¿Bien? Ahora me voy a centrar en sus características, así que vamos a darle caña. Bien, chicos, dentro de las características voy a empezar con la función, ¿de acuerdo? La función que desempeña el verbo dentro de la oración. ¿Y qué función desempeña? Pues va a ser el núcleo, ¿de acuerdo? Va a ser el núcleo de la oración, es decir, el núcleo significa que va a ser la palabra más importante de la oración. Entre otras cosas porque si no tenemos verbo, no tenemos oración. Y aquí aprovecho a explicar la diferencia entre oración y frase, ¿de acuerdo? En la oración sí o sí siempre va a haber un verbo, como poco. Puede haber más si son oraciones compuestas, pero siempre va a tener un verbo como mínimo, ¿de acuerdo? Siempre. Si acaso no hay verbo, no estaríamos delante de una oración, sino de una frase, y por lo tanto el verbo no desempeñaría ninguna función, pues porque no está, básicamente. Voy a poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? En el caso de oraciones, cualquiera que tenga verbo, ¿qué tal estás? Por ejemplo, que tendría un verbo de estado, en este caso el estás, ¿de acuerdo? ¿Qué tal estás? ¿Vale? Aquí tendría un verbo, con lo cual estoy delante de una oración. También podrías decir, ¿tienes hora? Ay, que no me cabe. ¿Tienes hora? ¿Vale? Y aquí tengo otro verbo, el verbo tener, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre que haya un verbo va a ser una oración. Ejemplos de frases. A ver, que se me acaba de ir la olla y lo tenía antes pensado. Eh, bueno, pues nada, no me vendrá. ¿Me vendrá? ¿No me vendrá? ¿Me viene? ¿No me viene? Por ejemplo, al final me vino. ¡Qué pena! Ahí no hay ninguna palabra que indique acción, movimiento o estado. Simplemente es una expresión, una frase. ¡Qué pena! También nos podría valer una que todos los días hacemos, que sería buenos días. ¿De acuerdo? Buenos días. En buenos días no tenemos ningún verbo. ¿De acuerdo? O sea, hay dos palabras, pero ninguna de ellas desempeña una acción, movimiento u estado. ¿Entendido hasta aquí?
Diferencia entre oración y frase. Dentro de la oración, el verbo, una de sus características es la función, que hace la función de núcleo, es decir, la palabra más importante, ya que sin él no tendríamos una oración, sino una frase. ¿Bien hasta aquí? Ahora me voy a la forma. Bien, paso a explicar la forma, que es otra de las características que tenían los verbos. Con respecto a la forma, hay que tener en cuenta, principalmente los verbos regulares, que son los que no varían dentro de su raíz, no hay variaciones, y los irregulares, que sí que varía la raíz a la hora de conjugar el verbo. Pero la clave es, para distinguir la forma, nos la aporta el lexema o raíz, que lo hablé en un vídeo anterior, que os dejo por aquí arriba, más las desinencias, que habíamos explicado en ese vídeo que os acabo de recomendar, que era un tipo de morfema que se añadían en los verbos para identificar distintos tipos de características que puede tener ese verbo, ¿de acuerdo? Y son las siguientes, es decir, la forma del verbo nos indica, por un lado, la persona, es decir, si estoy hablando yo, primera persona, si estás hablando tú, segunda persona, o si está hablando alguien, él o ella, tercera persona, ¿de acuerdo? También nos indica el número, es decir, si están en singular o en plural estas personas, porque puedo ser yo, que solo soy una persona, o podemos ser la primera persona del plural, que seríamos nosotros, un grupo de personas. Lo mismo pasaría con la segunda persona, una cosa eres tú y otra cosa sois vosotros o vosotras, y con la tercera, una cosa es él o ella y otra cosa ellos o ellas. ¿De acuerdo? Eso nos lo identifica el número, si están en singular o en plural. Perdonad que lo haya puesto todo con abreviaturas porque es que si no, no me cabía todo. Paso a lo siguiente. También las desinencias nos indican el tiempo en el que se desarrolla esa acción. Es decir, si estamos en presente, en tiempo pasado, que os los encontraréis como pretéritos, o en tiempo futuro. ¿De acuerdo? Nos indican el tiempo en el que se desarrolla la acción. También nos indican el aspecto. El aspecto es si es perfectivo o imperfectivo, que ahí ya directamente no me cabía. Perdonad, aspecto perfectivo o imperfectivo. Si os sirve de algo, todos los tiempos, o casi todos los tiempos verbales y todas las conjugaciones son imperfectivas, excepto el pretérito perfecto simple y las formas compuestas, de las que hablaré a continuación. ¿Qué significa esto de que sea aspecto perfectivo o imperfectivo? Vale, el aspecto perfectivo lo que me da a entender es que la acción está acabada, se ha terminado. Y el aspecto imperfectivo es que no se determina si la acción ha terminado o todavía continúa, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Antes acabo de decir que, por ejemplo, el pretérito perfecto simple, que es un pasado, que puede ser yo estudié, yo canté, yo comí, ese tiempo verbal tiene aspecto perfectivo, es decir, la acción está acabada. Yo comí ayer, punto, se terminó la acción. Y el resto tienen eh, aspecto imperfectivo, salvo las formas compuestas, como yo he comido hace un día, yo he cantado una canción, ya es la acción se da por acabada. Pero, por ejemplo, si yo digo yo juego a la pelota, que es un presente, yo estoy jugando a la pelota en ese momento, yo juego a la pelota. ¿Se ha terminado la acción? Pues no se sabe, no, porque yo juego a la pelota en este momento, la acción está inacabada, ¿de acuerdo? O como por ejemplo, con otro pretérito, si digo yo caminaba por el bosque, caminaba es una acción que no está finalizada en un punto, sino que se prolonga en el tiempo, ¿vale? Por eso tiene aspecto imperfectivo. Estas desinencias también nos identifican el modo, porque tengo varios modos, ¿vale? Puedo estar hablando del modo indicativo, que expresa acciones reales, el modo subjuntivo, que suelen ser acciones de deseo, y el modo imperativo, que son órdenes. Come tú, cantad vosotros, ¿de acuerdo? Esto ya lo iré explicando en otros vídeos. Y aquí, si os habéis dado cuenta, he puesto voz y está aparte de todo esto. ¿Por qué lo he puesto ahí? No tiene nada que ver con la forma, pero sí que es importante de cara a cuando tengáis análisis morfológicos de verbos, tener en cuenta la voz del verbo, ¿vale? Ya que el verbo puede estar en voz pasiva o en voz activa, ¿vale? Esto ya lo explicaré en otro vídeo,
más adelante, porque esto ya es para cursos más avanzados, pero quiero que lo tengáis en cuenta. No tiene nada que ver con la forma, pero a la hora de hacer el análisis morfológico de un verbo es importante contar con la voz, ¿de acuerdo? De hecho, yo siempre que los analizo empiezo verbo no sé qué, conjugación, que luego hablaré de ellas, tal persona, del singular o del plural, del tal, aspecto perfectivo, modo indicativo y por último hablo de la voz, ¿de acuerdo? Pero eso, como digo, lo veremos más adelante. Con respecto a la forma, es esto, ¿vale? Y ahora nos vamos a pasar a las distintas formas verbales que existen dentro de todo esto que habíamos dicho en un principio que había formas simples, compuestas y formas no personales. Voy a ello. Muy bien, me pongo con las formas verbales, ¿vale? Y antes he dicho que teníamos tres, ¿de acuerdo? Las formas simples, las formas compuestas y las formas no personales, ¿de acuerdo? Dentro de las formas simples, ¿cuáles son? Pues en las que el verbo está conjugado tal cual, es decir, solo el verbo. Yo salté, tú cantaste, nosotros vivimos, vosotros bailáis, ellos cantaban, yo cantaré, tú bailaste. Esas son las formas simples. ¿Cuáles son las formas compuestas? Aquellas que necesitan de un verbo auxiliar para poder conjugarse. En este caso, el verbo haber, como yo he cantado, nosotros hemos vivido, yo habré hecho, tú has dicho, yo había caminado, ¿de acuerdo? Todas las formas que utilicen un verbo auxiliar, en este caso el verbo haber, serán formas compuestas, ¿de acuerdo? Formas compuestas. Y me voy a las formas no personales, que son tres dentro de ellas. Tenemos el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo es el verbo tal cual, sin conjugar ni nada. Cantar, comer, beber, oír, decir, leer. Todos los que se os ocurran terminado en ar, er, ir, que tiene que ver mucho con lo que voy a explicar a continuación. El participio normalmente acaban en ado, ido. Y ya está. Cantado, bebido, comido, saltado, bailado. ¿De acuerdo? Suelen utilizarse, aparte que tienen bastantes funciones y pueden llegar a confundirse con los adjetivos, se utilizan en las formas compuestas. ¿De acuerdo? Siempre pondría el verbo haber más un participio, pero eso ya lo explicaré más adelante. Y luego el gerundio, que acaban en ando o endo, como comiendo, cantando, bebiendo, bailando, saltando. ¿Entendido, chicos? Facilito hasta aquí. Y ya me voy a lo último, que es hablar de las conjugaciones, porque en vídeos posteriores hablaré de cada una de las conjugaciones de los verbos y de los tiempos verbales que nos encontramos dentro. Pero primero habrá que distinguir cuáles existen, así que vamos a la última parte del vídeo. Bien, chicos, ya estamos terminando, ¿de acuerdo? Me voy a centrar ahora en las conjugaciones de los verbos, los tipos que hay. Como os dije antes, era algo facilito, solo hay tres. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. ¿Cuáles son de cada una de ellas? Pues muy sencillo. En la primera conjugación, los verbos terminados en ar. Cantar, bailar, saltar, jugar, pelear, estudiar, todos los que acaben en ar, en su infinitivo, primera conjugación. Segunda conjugación, los que terminan en er. Tener, beber, leer, perder, creer, ¿de acuerdo? Todos los que terminen en er son de la segunda conjugación. Y por último, la tercera conjugación, todos los que terminen en ir. Vivir, salir, partir, dormir, pedir, todos los que terminen en ir. Como pista para aprenderoslo bien, acordaros de las vocales. Teníamos 5. A, E, I, O, U. Pues nos olvidamos de las dos últimas y la primera, A, AR, la segunda, E, ER y la tercera, I, IR. Y ya está. Con eso hemos terminado de momento. Como ya os he dicho, más adelante subiré más verbos más vídeos sobre el verbo
explicando ya dentro de cada conjugación verbal el presente, el pretérito perfecto simple, es decir, cada una de las conjugaciones verbales que dentro vamos a encontrar dentro de cada conjugación, es decir, cómo se conjugan los verbos para identificar el tiempo y demás. Es decir, todos los tiempos verbales será lo que posteriormente vayamos viendo en otros vídeos. Pero de momento, y aunque sea un poco rollo, esto me parece fundamental para poder entender mejor el resto que tiene relación con los verbos. Así que nada, chicos, espero que os sea de utilidad, que se haya entendido bien y ya sabéis lo que siempre os comento. Os dejo por aquí la opción de suscribiros al canal para que os vayáis enterando de cada uno de los vídeos, para aquellos que no estén accediendo a las plataformas donde ahora los estoy subiendo. Y también os recomiendo de nuevo el vídeo de los lexemas y morfemas que os puede ser de gran ayuda para entender esto de las terminaciones. ¿De acuerdo, chicos? Así que nada, nos vemos pronto y a darle chicha a esto. Hasta luego.